Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de a qué hora esté viendo este video. Bueno, me presento aunque ya me conozcas, soy Leonardo Piedras Castro y hoy quise hacer un video acerca de el lenguaje como semiótica para mi evidencia de lectura. Y bueno, pues vamos a comenzar. Eh, Tenemos primero el resumen de contenidos acerca de lo que vamos a hablar. Como podemos observar, vamos a hablar un poco, voy a hablar un poco del texto, la situación, el código, el sistema lingüístico y la estructura social. Pero antes vamos a hablar un poco sobre Michael Halliday, que fue o es un influyente lingüista británico que desarrolló una teoría conocida como la lingüística sistémico-funcional, LSF. En esta teoría, Halliday considera el lenguaje como un sistema semiótico, o sea, un sistema de signos que se utiliza para crear un significado en un contexto social. Básicamente, esto es un concepto que abarca todo lo que vamos a ver, pero pues vamos a desglosarlo un poco más. Bueno, vamos a empezar con el texto, que Halliday enfatiza que cada texto es un acto comunicativo que cumple con una función social específica, lo que significa que el texto siempre está orientado hacia un propósito con una situación particular. Este propósito puede ser informar, persuadir, ordenar, entre otros. Vaya, Halliday también considera que el texto no solamente tiene un significado literal, sino también un significado contextual y cultural, que es interpretado por los oyentes dentro de un marco social compartido. Esto ya lo hemos visto bastantes veces a lo largo de, de la carrera, por así decirlo, en el que vemos que siempre el lenguaje o la comunicación debe ir con un propósito, no importa si es escrita, hablada o con lengua de señas, por ejemplo, siempre tiene que ir con un propósito bien definido, porque si no se puede malinterpretar la situación. Digamos, no puedo hablar de manera amenazante para dar un consejo, sino pues la persona va literal a malinterpretar todo el mensaje y toda la intención con la que quiero hacer ese énfasis, y pues no va a tener los resultados esperados. Vaya. También se nos menciona que el texto es un conjunto de oraciones bastante concretas que cobra el significado dentro del contexto de su producción. Bueno, seguimos, para no ser muy largo el video también, seguimos con la situación, que la situación es el contexto inmediato en el que se produce un texto y juega como papel crucial en cómo se entiende y cómo se construye el lenguaje. Halliday descompone la situación en tres componentes clave, lo que es el campo, el tenor y el modo. El campo se refiere al tema o a la actividad en curso, es decir, de qué trata el texto. Este componente abarca lo que se está haciendo o discutiendo. Aquí podemos poner un ejemplo de que estamos en una clase de biología. El campo es o podría ser la fotosíntesis, y el campo determina gran parte del vocabulario y de las estructuras gramaticales que se utilizan. Aquí podríamos meter, por ejemplo, el vocabulario específico o algo muy específico, porque nosotros como lingüistas, como estudiantes en lenguas extranjeras, no utilizamos el mismo tipo de inglés, por así decirlo, que los estudiantes de medicina o los estudiantes de enfermería. Siempre debe de haber una distinción entre un inglés, digamos, para hablar en la calle, y un inglés ya más profesional, porque no utilizamos mismos términos, mismos sinónimos, porque ahí va dependiendo de nuestro campo. Después tenemos el tenor, que se relaciona con, vaya, las relaciones sociales entre los participantes. ¿Quiénes son los hablantes? ¿Cuál es la naturaleza de su relación? Aquí este componente afecta más al grado de formalidad, el uso de pronombres y otros aspectos más interpersonales del lenguaje. Por ejemplo, el lenguaje que utilizas con un amigo cercano es bastante o es completamente diferente al que utilizarías como con tu jefe o con un maestro o con tus papás.
Aquí ya vamos un poco más acercados hacia la sociolingüística y cómo la sociedad va construyendo y formando nuestro lenguaje dependiendo de las situaciones en las que nos encontramos. Y por último tenemos el modo, que este componente se refiere a cómo se realiza la comunicación. ¿Es oral o escrita? ¿Es un monólogo o un diálogo? El modo afecta en cómo se organiza la información en el texto y, por ejemplo, aquí podemos utilizar como la fluidez, si utilizamos los conectores lógicos, por ejemplo, en un ensayo académico, y marcamos bien las pausas y repeticiones también en una conversación normal, porque a veces es muy común de que una persona habla muy rápido y no se le entiende nada porque da muchísima información al mismo tiempo y no recurre a esas pausas ni tiene esa fluidez. Ajá, y el accuracy, que no me acuerdo cómo se dice en español, pero tenemos básicamente que emplear diferentes modos de hablar para que se nos entienda. No es lo mismo también hablar, por ejemplo, con nuestros amigos, que es tal vez un poco más interacción cercana, que podemos hablar más rápido, que podemos no hacer tantas pausas a, por ejemplo, estar presentando un discurso o haciendo una presentación como en este momento, que tengo que marcar diversas pausas y hablar de cierta forma con un tono más calmado para que se entienda la explicación o pues básicamente todo lo que tengo que explicar, porque no le estoy hablando a una persona pues que le tengo como un amigo cercano al que le puedo hablar de cualquier forma y me va a entender. Después pasamos al siguiente punto, que es el registro. El registro en la teoría de Halliday se entiende como una variedad de lenguaje que los hablantes eligen de acuerdo con la situación comunicativa. Está directamente relacionado con los tres componentes de la situación y representa cómo estas dimensiones contextuales influyen en las elecciones eh, lingüísticas. Aquí es lo que mencionaba hace un momento, está muy relacionado el cómo, por ejemplo, un político va y se presenta y se planta frente a una enorme cantidad de personas y no va a hablar igual con ellas, que está tratando de persuadirlas, de convencer, de comunicar. Y si podemos ir poquito para atrás, el propósito puede ser informar, persuadir, ordenar, entre otros. Entonces aquí podemos hablar de eso, de persuadir a las personas, de plantarte y mostrarte imponente o con autoridad, pero después te vas con tus amigos a comer, a hacer cualquier otra actividad que sea de su gusto, de su agrado, y este, pues va a cambiar completamente la forma de hablar. También el registro permite a los hablantes utilizar un lenguaje que sea apropiado y eficaz para el contexto en el que se encuentren. Básicamente es ya lo que habíamos hablado, porque pues se tiene que utilizar bien. Que sí, qué tipo de vocabulario voy a utilizar, qué tipo de estructuras gramaticales voy a utilizar. Y pues básicamente aquí se demuestra la flexibilidad del lenguaje en cuanto a lo que es. O sea, no solamente hay una forma específica de hablar, sino pues hay diversas y el lenguaje es flexible. Así lo veo yo. Después vemos aquí los otros dos apartados, que es el código, que el código según Halliday es el sistema de signos que los hablantes utilizan para comunicarse. Este concepto incluye tanto el lenguaje verbal como otros sistemas de signos no verbales como gestos, posturas, expresiones faciales y otros métodos de comunicación. Para mí, por ejemplo, estos últimos que mencionan, las expresiones faciales, posturas, gestos, para mí son realmente importantes al momento de la comunicación, porque yo no puedo hablar con personas que están literalmente quietas. Es importante que traten de demostrar, ya sea con sus caras, con los movimientos que hacen con sus manos, con su postura, porque ahí también refleja mucho si la persona está interesada en el mensaje que estás dando o no. Porque aquí yo lo he visto, por ejemplo, en mis prácticas profesionales en docencia, de alumnos que están distraídos con otra cosa, de que están volteando a ver a su compañero, compañera, cruzados de manos o así. Y pues a mí me denota muchas cosas. Yo trato de evitarlo bastante para no ser pues irrespetuoso con los maestros, pero igual es algo bastante importante dentro de nuestra vida cotidiana, vaya. También
Algo importante que Halliday subraya es que los códigos no solamente son elegidos en función de la claridad del mensaje, sino también por su capacidad de expresar identidad social, pertenencia grupal y otros aspectos culturales. Y aquí, pues obviamente nosotros nos vamos a expresar igual que una persona de Jalisco o de Michoacán o de Monterrey. O sea, nosotros somos completamente diferentes e incluso no nos vamos a expresar igual que una persona de Guadalupe o de Rancho Grande o cualquier otra cosa, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que prestar atención en eso. Después tenemos el sistema lingüístico, que el sistema lingüístico es el conjunto de opciones gramaticales y léxicas que los hablantes tienen a su disposición. Halliday lo describe como un sistema de potencialidades, donde cada elección dentro del sistema tiene implicaciones para el significado del texto. Ahí me trabé un poco. Aquí tenemos tres macrofunciones, que es la función ideacional relacionada con la representación del mundo exterior y de los procesos internos del hablante. También tenemos la función interpersonal, que se enfoca en la interacción social entre los hablantes, abarcando cómo se expresan las relaciones de poder y la autoridad, las relaciones de poder, la autoridad, la solidaridad y las actitudes del hablante hacia lo que dice. Y por último tenemos la función textual, que permite que el texto sea coherente y cohesivo, organizando la información de manera que sea comprensible y efectiva en el contexto en el que se produce. Básicamente, aquí se nos dice que pues tiene que haber ciertos procesos y ciertas cosas a tomar en cuenta para poder comunicar de manera correcta todos nuestros sentimientos o todas nuestras ideas. Tiene que ser un sistema organizado, tiene que ser interno y aparte tiene que también estar relacionado nuevamente con la interacción social. También cabe mencionar que estas funciones no operan de manera aislada, sino que interactúan constantemente, moldeando cómo se produce y se interpreta el significado en el lenguaje. Y bueno, pues por último tenemos la estructura social, que Halliday argumenta que el lenguaje está intrínsecamente vinculado a la estructura social. La forma en que las personas usan el lenguaje está influenciada por su posición en la sociedad, sus roles sociales y las normas y expectativas de la comunidad a las que pertenecen. La estructura social incluye relaciones de poder, jerarquías, normas culturales y valores que configuran cómo se elige y se interpreta el lenguaje. Por ejemplo, en una sociedad jerárquica es probable que las formas de tratamiento y el uso de honoríficos y la elección de estructuras gramaticales reflejen las diferencias de estatus entre los hablantes. Es decir, siempre nosotros asociamos la forma de hablar de un fresa con personas que tienen dinero, y es un concepto que se tiene muy arraigado, porque siempre se dice, es que una persona que no tiene dinero no puede ser fresa, no puede hablar como fresa, no puede tener la papa en la boca, porque eso refleja, hablar con la papa en la boca, como se dice comúnmente, refleja que tienes dinero o que tienes cierto poder adquisitivo o que perteneces a cierto grupo social al cual muchas personas probablemente no tengan acceso. También aquí pues depende mucho también de los valores y de los roles que se dan también desde casa. O sea, si nosotros como lingüistas nos acercamos, digamos, con nuestros hijos, con nuestros hermanos pequeños, con nuestros primos pequeños, y desde niños desde que son niños, les empezamos a decir que hablar como ellos quieran, como ellos puedan, como se les dé el don de hablar, no está mal. Ahí reforzamos las interacciones y elecciones lingüísticas. Ahí podemos empezar a crear un pensamiento crítico y que ellos empiecen a cuestionar, bueno, si yo puedo hablar como cierta forma, ¿por qué a otra persona no se le permite hablar de esta forma? Entonces, pues ahí podemos ir viendo y creando nuevos lingüistas o nuevas personas que nos reflejen estatus o que no le den, por ejemplo, ahora que dicen que el inglés es un idioma elitista y que se le da mucho prestigio, sino que ellos tengan y vean la capacidad de que tengan la capacidad
y vean de que, por ejemplo, el inglés no es una lengua que solamente puede tener prestigio, sino que el español tiene prestigio, el italiano, el alemán, el francés, que todas las lenguas son iguales y todas tienen importancia en nuestra vida cotidiana y en nuestras interacciones y estructuras sociales. Bueno, y ya por terminar, la visión de Halliday sobre el lenguaje como un sistema semiótico es profundamente enriquecedora, ya que nos invita a ver el lenguaje no solo como un conjunto de reglas gramaticales, sino como un fenómeno vivo y dinámico, intrínsecamente ligado a la vida social. Y aquí yo voy a dar también un poco de mi postura, al cual es que estoy completamente de acuerdo con Halliday que el lenguaje es algo completamente social, algo que cambia día con día. No siempre vamos a ver las mismas interacciones, no siempre vamos a utilizar el mismo vocabulario y la misma gramática, no vamos a utilizar absolutamente nada igual que hace 10 años o hace un año, porque hace un año estaba de moda cierto término y ahora está de moda otro. Entonces vamos viendo y es muy bonito vivir en una época en la que vemos cómo evoluciona el lenguaje de manera muy rápida. A mí me gusta ver cómo se introducen nuevos términos, nuevas expresiones, cómo las personas ya no tienen tanto miedo de hablar a su forma, de hablar con su acento. O sea, y es algo muy bonito que están teniendo las generaciones que no tienen miedo de cometer faltas de ortografía, tal vez como nosotros lo hacíamos antes, de que si no tiene acento, si no da una coma, nos van a regañar, va a haber ese temor. Entonces, pues bueno, yo pienso que es bastante importante que profundicemos en estos temas debido a que podemos darnos cuenta de muchas cosas y también de muchas cosas buenas y a la vez de muchas cosas malas acerca del lenguaje. Entonces, bueno, es algo realmente importante que tomemos en cuenta, para tomar en cuenta. Entonces, bueno, creo que sería todo, bueno, es todo por mi parte, mejor dicho. Espero no se haya alargado mucho el video y muchas gracias.